Eh, estamos grabando, ¿no? A ver, yo no apreté nada. ¿Sí? Ok. Bien, está grabando entonces, ¿no? Amor, ¿tú apretaste algo o fui yo? Sí, grabando. Ah, ok, ok. Yo no hice nada. Bien, entonces vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Vamos a poner acá hermenéutica. Hermenéutica, el arte de interpretar la Biblia, ¿verdad? Arte, ciencia, bueno, como lo llame, da lo mismo, no se preocupe, no se entorpezca en eso. Importante esto porque a veces la gente, en el afán de querer hacer las cosas tan profundas, ¿verdad? De querer conocer en profundidad la Biblia, se detienen en cosas que la verdad que no son necesarias, que no son... que no tiene sentido de tener tanto, usar tanto tiempo para poder buscar la raíz, ¿verdad? ¿De qué color era el manto de no sé quién, ¿verdad? Si, no sé, si Dalila era, el pelo era de Sansón era melena, era crespo, era no sé qué, da lo mismo, ¿verdad? Da exactamente lo mismo. Tenemos que detenernos en las cosas que sean importantes, ¿verdad? Y cuando hacemos la enseñanza bíblica, también nosotros debemos tratar de sintetizar, ¿verdad? Si usted tiene mucho estudio bíblico, algún magíster en lo que sea, ¿verdad? Tenemos que tratar de sintetizar toda esa información y llevarlo en el lenguaje más sencillo. Nos ha enseñado el pastor Chuy estas semanas que pasó, ¿verdad? Lo importante que es transmitir el mensaje de una manera simple y sencilla. En el ramo de Conociendo las Escrituras, nosotros nos dábamos cuenta que Jesús, cuando hablaba, utilizaba un idioma de uso común, ¿verdad? En donde hasta el más sencillo podía entender lo que él quería hacer, lo que él quería enseñar, y además utilizaba estas herramientas como las parábolas, ¿verdad? Que son enseñanzas de historias muy cotidianas, muy aplicativas, y con una enseñanza espiritual. Entonces, cuando lo hagamos, hagámoslo con esa condición. Vamos a hablar entonces hoy día de hermenéutica, el arte de interpretar la Biblia. Hermenéutica, eso significa interpretación. Hemos estado hablando acerca de algunos principios que son básicos en la hermenéutica, algunos principios básicos para el estudio. ¿Se recuerdan que hablábamos la semana pasada de lo importante que es la oración? ¿Se recuerdan? Qué importante es orar antes de tomar el texto bíblico e interpretarlo, porque o si no somos simplemente personas intelectuales que estamos tratando de interpretar un texto de una manera a primera vista, ¿verdad? Pero sin embargo debemos nosotros siempre considerar la guía de Dios al momento de interpretar. Por ejemplo, si ustedes leen un libro difícil, un libro que no logran entender, que está difícil, ¿verdad? ¿A quién ustedes podrían recurrir para que les explique lo que ahí está escrito? ¿Quién sería la persona más adecuada para que le explique a usted qué es lo que ahí está escrito? ¿Quién creen ustedes? Estamos hablando de cualquier libro. Piense usted un libro muy difícil. ¿Cómo? El ¿Quién autor. dijo? El autor, exactamente, ¿verdad? Tendríamos que ir, la persona más indicada para que nos enseñe lo que en el texto bíblico quiere decir justamente es el autor. La oración es el canal que nosotros tenemos para poder comunicarnos con Dios, ¿verdad? Pedirle a Dios que por medio del texto bíblico, a través de la comunión, de la oración, de lo espiritual, podamos nosotros entender con más claridad, ¿ok? Con esto no le estoy diciendo que usted entre en un trance, ¿verdad? Y que Dios le va a bajar y le va a dar alguna revelación nueva. No, en absoluto. Lo que estoy hablando es que por medio de la oración podemos entregar delante de Dios también nuestra mente, ¿verdad? Y dejar que Dios nos moldee. También poder disponernos delante de Dios con un corazón que está dispuesto a ser enseñado, ¿verdad? Recuerde que somos discípulos del Señor, somos aprendices. Discípulo también significa un seguidor, y por eso es tan importante que podamos nosotros entregarnos al Señor y buscarlo en oración para poder para poder interpretar correctamente el texto bíblico. De lo contrario, nos vamos a estar dando bibliazos, ¿verdad? Y la Biblia, créanme que no es para eso. Hay mucha gente que ha hecho de la Biblia un entorno tóxico, ¿verdad? Un entorno de discusión, un entorno de pleito, ¿verdad? De pelea, de demostrar cuánto sé más, ¿verdad? Y ahí te doy el Salmo 180, no, es que vienes acá, ahí tienes Apocalipsis 39, no, ¿qué te pasa, verdad? Aquí te va Primera de Dalila, ¿verdad? Con esto te dejo ahí, ¿verdad? Y se tiran textos, ¿verdad? Cada uno para allá y uno para acá.
son cosas que no aprovechan, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios, debe ser siempre de edificación. Por eso, la oración, como hemos aprendido, es importante. Antes de aplicar cualquier regla de interpretación bíblica, primero la oración. Lo que hacemos al momento de iniciar la enseñanza, al momento de compartir con ustedes la palabra, es la oración. Señor, aquí estoy dispuesto para que tú me moldees, para que tú me hables, Señor, quiero ser corregido, quiero que tu palabra enderece mis pasos, y de esa forma vamos a poder tener una muy buena interpretación, ¿ya? Así que eso es importante que no lo olvidemos. También el sentido común. ¿Se recuerdan que hablábamos acerca del sentido común? Que a veces nos falta tanto sentido común para poder interpretar la Biblia. A veces yo les hago preguntas a veces cuando estoy predicando en la iglesia, y le digo, ¿qué querrá decir esto? ¿Verdad? Y usted empieza a ver qué será del griego, del arameo, del paleohebreo, de qué es. Y son cosas muy simples, ¿verdad? Entonces, relajémonos, dejemos que el sentido común nos haga entender. Fíjense que la Biblia está llena de sentido común, ¿verdad? Cuando usted vea algo dentro de una congregación, cuando usted les estén enseñando algo que la verdad, como que el sentido común ya le dice que esto está mal, ¿verdad? Entonces, usted aplíquelo, ¿verdad? Y eso le va a dar una muy buena interpretación, ¿verdad? Cualquier persona que tenga buen sentido común y que lo aplique y que esté dispuesto, va a poder leer la Biblia y decir, esto está mal interpretado, ¿verdad? Si lo llevo y lo leo, ¿verdad? Entonces, sentido común, ¿verdad? ¿Se acuerdan que leíamos un pasaje que estaba ahí en Juan capítulo 15:7, que hablaba de que los cristianos podemos pedirle todo a Jesús, ¿verdad? Y Él lo da. Es un texto que más o menos dice eso, ¿verdad? Que todo lo que pidiéramos al Padre, Él nos lo dará, ¿verdad? Apliquemos el sentido común. ¿Qué creen ustedes? ¿Será tan así? No, ¿verdad? Absolutamente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a tener el sentido común al momento de hacer estas interpretaciones bíblicas. Solamente estamos repasando un poquito de lo que ya hemos visto. Preguntas al texto. Esto creo que no lo habíamos revisado, ¿no? Estamos solamente repasando un poquitito. Preguntas al texto bíblico. ¿Sabían ustedes que cuando nosotros hacemos la interpretación, cuando leemos un pasaje, usted debe hacerle preguntas al texto? ¿Sí? No, no es que usted le diga, hola, ¿cómo estás? No, no, estoy hablando de preguntas que tienen que ver con lo que estoy leyendo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, verdad? Son preguntas que son apropiadas, ¿verdad? Para tratar de entender lo que ahí se quiere decir, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿qué querrá decir esto, verdad? ¿Será que lo que estoy entendiendo es lo que quiere decir este texto, ¿verdad? Comienzo a preguntar, comienzo a interrogar al texto, ¿verdad? Tengo que detenerme, tengo que leer una pequeña frase, tratar de entenderla, luego pasar a la siguiente. A veces nos damos cuenta que al leer la Biblia de manera pausada, nuestro cerebro comienza a entender cosas, ¿verdad? Y no sé si le ha pasado que de pronto usted leyó muchas veces un texto muy rápido y a lo mejor entendió algo, pero luego al leerlo con detención, ¿verdad? Al detenerse solamente a mirar, y reflexionar, usted comienza a entender cosas. Comienza también usted a sentir, ¿verdad? Emocionalmente, no digo que usted sea un medium, no, 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 no. Digo que usted comienza a sentir tal vez lo emocional de ese autor. Por ejemplo, podemos entender, por ejemplo, el relato de Esteban, ¿verdad? Cuando está haciendo en el libro de los Hechos, cuando está a punto de morir, ¿verdad? Vemos la pasión en ese relato, hay que leerlo, ¿verdad? Con emoción, hay que ponerse en ese lugar, ¿verdad? Uno cuando lee debe imaginarse la gente alrededor ahí listo para asesinarte, como si tú fueras, ¿verdad? Y poder ver todo ese amor. Ver, por ejemplo, las palabras de Jesús con una multitud que lo escupe, con una multitud que lo golpea, con una multitud que lo traiciona, con una multitud que lo golpea, perdón, le tuerce la mano, lo defrauda, sus propios seguidores, ¿verdad? Gente traicionera mala, ¿verdad? Y las palabras de Jesús son, primero, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y los mira con ojos de amor. Entonces, tú al tratar de leer este texto, también debes aplicar tu sentido común y comenzar a preguntar, por qué fue así? ¿Por qué el personaje, en este caso Jesús, está actuando de esa forma? Por su amor, ¿verdad? Por el amor inagotable que Dios manifiesta a nosotros, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Probablemente tú y yo quizás, ¿qué diríamos, verdad? ¿Con qué diríamos nosotros? ¿Verdad? Estaríamos ahí pegando, ¿verdad? Y oye,
yo conozco a alguien, sé dónde viven, ¿verdad? Conozco a tu abuelita, ¿verdad? Y empezamos a ofrecer, si alguien te está agrediendo, comienzas a ofrecer algo de vuelta. Pero el Señor dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y sin duda que esa multitud no sabía lo que hace. Entonces, debemos nosotros entender, ¿verdad? Preguntar, hacer estas preguntas al texto, ponernos en ese lugar, utilizar el sentido común, entrar en lo espiritual para poder comprender aún más lo medular del texto, porque recuerden que todo esto es espiritual, ¿verdad? Y tenemos que hacer estas preguntas, ¿verdad? Que son adecuadas. ¿Qué querrá decir el texto? ¿Por qué insiste el autor en hablarnos acerca de aquello, ¿verdad? Tenemos que nosotros entender estos puntos, ¿verdad? Ok, acá vamos a ver aquí otros puntos más. Si quieren ustedes lo anotan ahí, que son los principios básicos del estudio bíblico. Uno de ellos es la observación, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que podría ser como observación? Observación. ¿Qué les dice? Estamos hablando de interpretar la Biblia. La observación. ¿Qué podría ser la observación? ¿Qué les dice? A ver, alguien que me diga ahí. ¿Qué podrá ser la observación? A mí se me viene, podría ser observación de la historia que se está dando, cómo es, digamos, qué lugar, un poco geográficos, observar esas cosas podría ser. Sí, ok, perfecto. ¿Cómo? El contexto. El contexto, ok, pero mira, más simple. Tengo que leer un texto bíblico. Tengo que leer un texto bíblico. El que sea. Un salmo. Observación, ¿qué significa observación? Literalmente. Mirar el texto, ¿verdad? Entonces tomo mi Biblia y leo el texto. Una de las cosas que yo tengo que hacer, bueno, me pregunto, por ejemplo, ¿entiendo lo que este pasaje está diciendo? Una observación, era como las preguntas que hacemos al texto, pero también una observación es, entiendo todas estas palabras que están acá, que estoy leyendo acá, no sé, Salmo 23. Jehová, ya sé lo que significa Jehová, es, ok, mi pastor, ok, nada me falta. Y comienzo a analizar palabra por palabra. Y a veces puede ser que exista alguna palabra que no entienda. Por ejemplo, contristar, ¿verdad? La concupiscencia, ¿verdad? Palabras que a lo mejor no entendemos. Bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que... Entonces, la observación del texto bíblico para la interpretación me permite que a primera vista yo podría rápidamente identificar aquellas palabras que no entiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer usted usted que es un muy buen alumno, con su destacador, con su plumón? Usted subraya, ¿verdad? En su Biblia, esas palabras que a lo mejor no conoce, ¿verdad? Y en algunos casos es tan simple como ir a un diccionario y ver qué significa esa palabra, ¿verdad? Otra opción también muy fácil hoy día es que usted pueda ir a otra versión bíblica, ¿verdad? Una traducción más moderna. A ver, menciónenme usted alguna, los que sepan, por supuesto, alguna traducción bíblica más moderna. Ya tenemos la versión Reina Valera, que es más o menos antigua, del 1960, ¿verdad? Pero a pesar de eso ya viene con un lenguaje más o menos anticuado. Menciónenme alguna versión más moderna, a ver, ¿cuál podría ser? Palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todo, ¿verdad? Eso. Nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente. Muy bien. ¿Cuál otra más? Nueva versión internacional. La TLA, la traducción al lenguaje actual. Okay. Dios habla hoy. Dios habla hoy, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, entonces ahí usted puede comenzar a buscar versiones más modernas para darse cuenta qué es lo que ese texto quiere decir en esa palabra. Entonces, la observación, que es lo que tenemos puesto ahí como primer punto, la observación es importante, ¿verdad? Mirar el texto, ¿qué es lo que me llama la atención? Lo que sea, ¿verdad? Alguna palabra que no conozco, puede ser alguna frase, ¿verdad? Que no conozco. No te lo reveló sangre ni carne. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Pero lo peor que podemos hacer es leer y avanzar. Lo que no entiendo lo avanzo, lo que no entiendo, no. Usted tiene que detenerse a prestar atención para que todo lo que lea lo entienda, ¿verdad? Entonces ahí también usted puede pedir ayuda al pastor, ¿verdad? Pero primero búsquese el diccionario, búsquese la traducción más moderna, y si ya definitivamente no le da, entonces ahí usted
me llama, ¿verdad? Aló, pastor, disculpe que lo llamen a las 2 de la mañana, pero no me haga esa llamada, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es estudiar la Biblia, observamos y vamos viendo, ¿verdad? Entiendo este pasaje bíblico, hay alguna palabra que me llame la atención, entiendo todo el significado de esto, observamos, ¿verdad? Súper simple. Luego ahí nos habla de la interpretación, ¿verdad? Otro punto importante. ¿Qué indica acá el autor, ¿verdad? En el contexto histórico, ¿verdad? Para poder interpretar. ¿Qué querrá decir? ¿Por qué se refiere el autor de esta forma? ¿En qué contexto, como dijeron por ahí, se escribe todo esto, ¿verdad? ¿Por qué utiliza estas palabras, verdad? ¿Por qué el texto es tan agresivo? ¿Por qué incluso el escritor es irónico? ¿Sabían ustedes que hay pasajes irónicos que dentro de la Biblia la ironía también se aplica? ¿Sabían ustedes eso? Lo habían escuchado, ¿no? Claro, hay algunos pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, el hacedor de ídolos. En Isaías, no me acuerdo, no me acuerdo dónde está. Pero habla acerca, se utiliza, ¿verdad? Ahí un poco esta figura, ¿verdad? La ironía, para un poco mostrar lo que es la idolatría, ¿verdad? Y habla de un hombre que corta un trozo de madera, ¿verdad? Con un pedazo de la madera se calienta su comida, ¿verdad? Y con lo que le queda se hace un ídolo, ¿verdad? Entonces lo utiliza un poco de una manera, lo absurdo, ¿verdad? Para tratar de llegar a una verdad, en este caso divina. Entonces, tengo que aplicar la interpretación, detenerme por qué razón se está utilizando esta figura. Hay que considerar también el temperamento del escritor, ¿verdad? Entonces, antes de interpretar, ¿verdad? No porque el que escribe es llorón, ¿verdad? Yo voy a ser llorón. No porque el que escribe es agresivo, yo lo voy a interpretar para mí y usted dice, ah, debo ser agresivo. Hay gente, por ejemplo, que se cree en Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y hoy día y hablan acá, ¿verdad? A la verdad, hablan de maneras como utilizando el lenguaje de Pablo y son confrontacionales. Yo creo que en su mente creen que son Pablo, ¿verdad? Y cuando el Señor dice que debemos ser imitadores de él, o Pablo invita también a imitarlo, no está hablando en el tema de su personalidad, sino que está hablando en el carácter, en la integridad, ¿verdad? En la pasión de seguir al Señor. Pero no tenemos que confundirnos, ¿verdad? Entonces, ahí caemos en errores de interpretación, ¿verdad? Del texto bíblico. Nosotros debemos abstraernos de eso, ¿verdad? Entender que cada autor, estos 40 autores que están escribiendo el texto bíblico, vivieron en distintas épocas, en distintos contextos, ¿verdad? Algunos estaban encarcelados, otros estaban enfermos, otros perseguidos, ¿verdad? Otros tenían otras condiciones, ¿verdad? Culturas distintas, entonces tenemos que entender esto para poder interpretar, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente quiso decir el autor al momento de escribir este texto, ¿verdad? Ok, también nosotros debemos evaluar, tenemos que dar un tiempo para poder evaluar. Tenemos que nosotros decir, para evaluar, por ejemplo, qué significa este pasaje, ¿verdad? Para esa cultura. ¿Qué quería decir? ¿Por qué el escritor está escribiendo esto? ¿Y por qué lo menciona así? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de la mujer, el velo de la mujer, ¿verdad? En la cabecita? ¿Cuál era la razón? Pareciera que los cristianos aprobaban ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero había un tema cultural, ¿verdad? Había un tema ya que traían arraigados, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a evaluar, ¿verdad? Lo que ese pasaje significa y cómo lo voy a aplicar, ¿verdad? Que es perdón, aquí estamos. ¿Cómo lo voy a aplicar? Ahí está, ese punto. ¿Cómo aplico yo este pasaje, verdad? ¿Cómo lo voy a aplicar a mi vida? ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido, verdad? A la manera que vivo, ¿verdad? Porque a veces solamente nos llenamos del conocimiento y ahí estamos llenos me sé todos los personajes, a ver, y dicen, a ver, quiero jugar a estos juegos, estos desafíos bíblicos, pregúntenme el personaje que quiera, yo se los digo, ¿verdad? Y me lleno de historia, ¿verdad? Pero no he sido capaz en mi interpretación bíblica, de mirar cómo aplico el texto bíblico, ¿a quién? ¿A quién lo debo aplicar? Por favor, díganme ustedes, ¿a quién lo debo aplicar? Mi vida. A mi suegra, a mi abuelita, a mi A tía, uno mismo. exactamente, a uno mismo. Si no somos capaces
de permitir que el texto bíblico, la enseñanza bíblica, pase primero por mí, no tiene sentido nada más, ¿verdad? No tiene ni un sentido nada más. Mejor ni compartir con nadie, porque si el texto no pasa por mí, significa que soy una persona que no va a tener un testimonio y que cuando le predique a otro voy a terminar siendo una piedra de tropiezo por el mal testimonio. Recordemos que los primeros cristianos, la iglesia cristiana primitiva, se caracterizaba principalmente porque ellos testificaban en su vida. El testimonio, ¿verdad?, era la forma que tenían ellos de predicar. ¿Ok? Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros podamos aplicar esto, ¿verdad? La observación, la interpretación, la evaluación del texto bíblico y por sobre todo cómo aplico esto que estoy leyendo a mi vida. ¿Cómo? ¿Cómo lo aplico? Todas las enseñanzas, ¿eh? Todas, absolutamente todas las historias de la Biblia tienen una enseñanza espiritual para el creyente. Todas. Creo que no hay ninguna que usted no pueda aplicar, ¿verdad? Entonces, algunas son de advertencia, ¿verdad? Por ejemplo, Judas se suicida. Eso no es para que el creyente lo interprete y diga, ah, entonces me tengo que suicidar si fallo a Dios, por ejemplo, si traiciono a Dios. ¿Será que eso es lo que quiere enseñar esa historia? Si lo interpreto así porque está en la Biblia, así fue. No, ¿verdad? Ahí hay una advertencia de justamente lo que nosotros debemos evitar. Bueno, en el caso de Judas, nunca fue un hijo de Dios, lo aprendíamos ahí el día domingo con el libro de los Hechos, ¿verdad? Bueno, pero avancemos un poquito más acerca de esto y vamos a entrar ya a hablar acerca de las leyes, de las aplicaciones, de las reglas, ¿verdad?, de la hermenéutica. Ustedes deben saber que existen entonces estas reglas, las vamos a poner en orden, ¿verdad?, de importancia para poder ir aplicándolas. Entonces, una de las reglas más conocidas es, ahí la pueden anotar ustedes, la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. ¿Ha escuchado usted a lo mejor gente que dice, el Señor me reveló? ¿Sí? ¿Ha escuchado la palabra, el Señor me reveló? Gente que lo dice. Eso puede ser muy bueno, pero también puede ser un arma de doble filo. Porque si el Señor te reveló algo que está escrito en la Biblia, y lo entendiste, ¿verdad? O sea, ¿cómo decimos? En Chile decimos me pegué el alcachofazo, ¿verdad? En otros países dicen, no sé cómo dice, pero decimos como que me iluminé, ¿verdad? Entendí, ¿verdad? Pude comprender. Entonces, a veces cuando nosotros logramos tener una revelación de parte de Dios en relación al texto bíblico, súper bien, si eso está bien fundamentado. Pero a veces las personas dicen, tengo una interpretación de este texto, ¿verdad? Siempre se nos enseñó tal cosa y ahora me he dado cuenta porque Dios me mostró, tuve una experiencia sobrenatural, qué sé yo, y ahora entiendo que este texto en realidad significa algo que usted lo escucha y ya el sentido común le dice, esto no está bien, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y esta primera regla es fundamental. Hay una regla fundamental de la hermenéutica y es que la Biblia es su propio intérprete. Siempre. Ahí hablamos nosotros de teología bíblica. ¿Sí? Existe la teología sistemática, por ejemplo, que no es mala, es buena, ¿verdad? Sin embargo, nosotros preferimos la teología bíblica. ¿Qué significa la teología bíblica? Que la Biblia permite fundamentar todas las doctrinas siendo su propio intérprete. O sea, vamos directamente al texto bíblico, ¿verdad? Porque a veces el texto puede decir una cosa y a veces la teología sistemática puede comenzar a buscar y te puede llevar a otras conclusiones. Y de eso hay mucho, ¿verdad? De eso créanme que hay muchas malas interpretaciones, ¿verdad? Entonces, hoy día eso es muy peligroso y está dentro de un concepto, de un grupo que se llama más intelectual en cuanto a lo bíblico, y han llegado a conclusiones que pueden ser
ya no solamente falsas doctrinas, sino que son cosas que llevan a lo peligroso. Por ejemplo, se han hecho interpretaciones en donde se han afirmado, por ejemplo, que un cristiano que se suicida, no, ojo en esto, un cristiano que se suicida, va al cielo, ¿verdad? Y eso gatilló que muchos pastores en Estados Unidos se suicidaron, ¿verdad? Porque la persona que lo planteó era un hombre respetable. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Será bueno eso? ¿Será que trajo libertad esta enseñanza, verdad? Y que, al fin me puedo suicidar tranquilo, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado. La Biblia es su propio intérprete. Aquí va de la mano con la teología bíblica. Entonces, ¿qué significa esto? Que la Biblia tiene la capacidad de poder explicarse por sí misma, ¿verdad? Para que nunca seamos siempre temerosos en decir, yo creo que aquí puede decir esto. Cuidado, porque podemos estar equivocados, ¿verdad? Entonces, la Biblia es un propio intérprete, la Biblia se explica por sí misma, y cuando se ignora este principio que es común, eh, acá sucede algo que es muy común, que se interpreten palabras o frases fuera de un contexto general de las escrituras. Se comienza a interpretar cosas, ¿verdad? Y no se considera el contexto, no se considera lo que dicen otros pasajes, ¿verdad? Y se cae en un tremendo problema, ¿verdad? Entonces se producen las malas interpretaciones, ¿verdad? Hay un conocido teólogo que él dice, él cita, da una frase que dice que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Eso dice él, que el Nuevo Testamento, el Nuevo, estamos hablando de Corintios, Efesios, los Evangelios, ¿verdad? El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Lo entendió eso? Y él también dice que el Antiguo Testamento, el Antiguo, está revelado en el Nuevo Testamento. ¿Qué le parece eso a usted? ¿Está de acuerdo, no? ¿Será un complemento el Antiguo Testamento con el Nuevo? ¿Sí? ¿Será que el Nuevo le copió al Antiguo o el Antiguo hizo alguna... ¿Será que están disgustados los personajes del Antiguo Testamento con los del Nuevo Testamento? ¿Será que hay algo ahí que esté una pugna entre estos dos testamentos, verdad? ¿Será que es así? Bueno, este teólogo conocido dice que no es así. Que dice él entonces que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Él dice que la Biblia es como un libro de estudio, ¿verdad? Que tiene las respuestas al final, ¿verdad? Entonces hay que leer. Si usted quiere tener una correcta interpretación del libro de Daniel, ¿qué debe hacer? ¿Qué hay que leer? ¿Qué libro debiésemos leer? Si estamos hablando del profeta Daniel, Antiguo Testamento, ¿qué creen ustedes? ¿Qué libro le recomiendo para Apocalipsis. el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, para poder también interpretar correctamente el Apocalipsis, si lo leo, ya Juan, cuando escribe el Apocalipsis, tiene una base, ¿verdad? Y escribe cosas que usted a lo mejor dice, ¿y de dónde salió esta bestia y esta cosa y no sé qué? Entonces usted tiene que leer inmediatamente el libro de Daniel para poder entenderlo, ¿verdad? De hecho, si ustedes se fijan, sus Biblias en las partes de abajo aparecen unos numeritos, no me recuerdo cómo se tiene un nombre, como una concordancia, creo que es, no me recuerdo el nombre, pero aparecen estos numeritos, ¿verdad? En los cuales usted puede ir a los pasajes que hace referencia ese texto. ¿Respuesta cruzada? Son como unas respuestas cruzadas. Claro, ahí aparece, por ejemplo, está la frase y van a ver estos numeritos que hacen la referencia al texto en el cual se está hablando. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque la Biblia es su propio intérprete. Ahí están las referencias bíblicas para que usted lo pueda entender. De hecho, existe un diccionario que yo les recomiendo como estudiantes de la Biblia. Es el diccionario Vine. ¿Lo han escuchado? O Vines. Ese diccionario yo se los recomiendo porque es un documento que nos permite ver cómo se aplicaban esas mismas palabras en distintos textos, o lo que habla o lo que distintos libros van hablando de un tema, ¿verdad? Es un diccionario expositivo, exhaustivo, que les va a permitir tener referencias, ¿verdad? Del uso común de esas palabras en distintos contextos. Entonces yo les recomiendo que trabajen con este diccionario, Vines, ¿verdad? Ahora,
Es así un diccionario, ¿verdad? Es caro. Acá en Chile es caro, yo lo he visto por ahí y cuesta alrededor de 50.000 pesos, ¿verdad? Pero pueden también ustedes piratearlo, no, mentira, lo pueden también descargar de manera digital, y ahí está una versión más económica, y también ustedes pueden descargar la versión de Eastword, que es un software, ¿verdad? Para el computador, y trae ya algunas herramientas como esta, gratuitas, ¿verdad? Sin que usted tenga que estar así caer en las manos de Satanás, ¿verdad? Y está ahí traficando los libros. Entonces, puede utilizar el Strong, por ejemplo, que es un diccionario de idiomas originales, en donde usted puede ir viendo palabra por palabra y puede saber qué palabra, cuando tiene la traducción al español, puede ver cómo era esa palabra en el idioma original y qué significaba, ¿ya? Para saber. Recuerde que, por ejemplo, para nosotros la palabra amor es uno solo, ya lo dice el himno, el amor es uno nada más. Entonces, para nosotros la palabra amor es una sola palabra, pero en el idioma original existen varios tipos de amor, y en la Biblia cuando se traduce por amor, a veces puede estar hablando de otro tipo de amor, y ahí hay que ir a los idiomas originales. Pero la buena noticia es que tenemos estas versiones más modernas, así que ahí también ya viene más o menos resuelto el tema, ¿ok? Entonces, la Biblia es su propio intérprete, ¿ok? Dice Hechos capítulo 20, en el versículo 26, no sé si alguien me lo podrá leer ahí, Hechos 20, 26 y 28, Hechos 20, 26 y 28. ¿Alguien lo tiene por ahí o lo leo yo? No hay problema, ¿lo puedo leer yo? Yo lo tengo en la versión TLA. A ver, dame la telea. Yo tengo acá la reina Valesca. Valeria, perdón. Valesca. Dale, dale, dale. 20, Hechos 20, 26. 26. Sí. Ya. Por eso quiero decirles que no me siento responsable por ninguno de ustedes, pues ya les he anunciado los planes de Dios, no les he ocultado nada. Ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Amén. Muy bien. Acá en la Reina Valera, en el versículo 27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, ¿verdad? Todo el consejo de Dios. O sea, todo el consejo de Dios es toda la enseñanza bíblica. Le hago una pregunta a ustedes. ¿Están dispuestos ustedes a recibir toda la enseñanza bíblica o una parte nada más? ¿Están dispuestos, no? Porque toda la enseñanza bíblica es toda la enseñanza de Dios. Va a abarcar todas mis áreas de mi vida personal, espiritual, ¿verdad? Abarca todas las áreas. La Biblia es como una espada, ¿verdad? Que llega hasta lo más profundo. Entonces, ¿estamos dispuestos a aceptar todo el consejo de Dios para nuestras vidas o solamente una parte? Yo les recomiendo, en relación a este tema, les recomiendo escuchar, hay una enseñanza muy antigua, pero de mucha bendición, del pastor Chuy Olivares, que habla, se llama Iglesias al gusto del cliente. No sé si alguna vez la escucharon, una muy buena enseñanza, denle una repasadita. Y a veces los cristianos estamos así, ¿verdad? Pidiendo, el pastor decía, era como un restaurante, ¿verdad? Así como, a mí tráigame por favor para alimentar, en este caso la vida espiritual, tráigame bendiciones, ¿verdad? Prosperidad, buenas vidas, no, no sé, puras cosas buenas, ¿verdad? Pero no quiero, y el garzón le dice, y le gustaría un poquito de integridad, de santidad. No, 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 ¿verdad? Muchas gracias, ¿verdad? Me quedo con las bendiciones y la prosperidad. A veces nosotros queremos solamente ciertas partes, ¿verdad? Del consejo de Dios, pero debemos estar dispuestos como intérpretes de la Biblia a aceptar todo el consejo de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Para redarguir, para corregirnos, para enseñarnos, ¿verdad? Para exhortarnos, para enderezar nuestros pasos, ¿verdad? Y para eso es. Entonces, tenemos que nosotros aceptar todo el consejo de Dios. Y por eso, en esta regla que estamos viendo, nosotros tenemos que... perdón, se me corrió acá. Ahí está. Nosotros tenemos que recordar que la Biblia es su propio intérprete y tenemos que considerar todos los textos que se escribieron sobre un mismo tema para interpretarlo adecuadamente, ¿verdad? Estamos hablando de un
contexto general. Existe el contexto inmediato, que es lo más próximo al texto que estamos leyendo, y luego tenemos un contexto general, ¿ok? Entonces, de esta manera, al considerar todo el pasaje, todos los textos que hablan de esto, podemos nosotros estar más seguros y no cometer errores y dar algún pie, alguna herejía, alguna mala interpretación, ¿ok? Vamos a dar algunos ejemplos que nos enseñan que la Biblia es su propio intérprete, ¿ok? Vamos a ver entonces algunos ejemplos, pero no vamos a poder profundizar mucho en ellos porque queremos que tú también hagas este ejercicio en su casa de comprender y aplicarlo, ¿verdad? Cómo comenzar a hacer estas interpretaciones bíblicas, ¿verdad? Aquí la observación es importante, lo que hablábamos al principio. Me llama la atención que este texto diga esto, a ver, lo que estoy mirando, ¿por qué lo dice, verdad? Y ahí comenzamos a aplicar esta primera regla, que la Biblia es su propio intérprete, ¿ok? Vamos a ver entonces acá, creo que tengo el texto, vamos a ir a Primera de Corintios 10, versículo 1. Voy a ponerlo acá más grande para que usted lo pueda ver. Ahí lo ve, ¿no? Primera de Corintios 10, versículo 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Qué es lo primero que voy a hacer acá para interpretar este pasaje? A ver, por favor, obsérvenlo. ¿Qué es lo primero que hago para poder entender este pasaje? Antes de irme a lo profundo, ¿verdad? A ver, leamos ahí, mira, ahí está. Al principio de esta frase está lo importante para poder entender mejor esto. A ver, digan lo que se les ocurra nomás. O sea, no en relación a lo que estamos hablando, por supuesto. ¿Qué creen Primero ustedes? ¿Está dirigido a cristianos? Primero le A ver, estaba de nuevo. hablando. Luis, a ver, ¿qué cosa? Bueno, primero que le estaba hablando a cristianos, porque Le está hablando a dice, queridos cristianos. hermanos en Cristo. Ok. Puede ser. Sí, está hablando cristiano. Muy bien, por ahí va la cosa. Muy bien, pero mejoremos Los, mejoremos esta idea. Mejoremos la idea. Contexto. los corintios. Los corintios, otro contexto más. ¿Qué está aconsejando? Ok, pero ¿qué más? Cuando ha llegado carta, El Antiguo Testamento, o sea, más simple, Que habla Ha de llegado- nuestros padres, lo que pasaron anteriormente en el mismo. más fácil. Se me están yendo muy profundo en la interpretación, pero es más sencillo. Ellos, es que el pueblo tenía que saber, o sea, el apóstol Pablo dice, ellos ya entendían la ley, ¿no? Antigua. Se están yendo más profundo, es más simple. Lo han ido diciendo, Algo pero que- La salida algo del que pueblo de incluye, Israel como- de Egipto. la salida del pueblo, más simple, más simple. Mira, les doy una ayudita. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1. Antes de leer el texto, o sea, cuando damos la cita, cuando yo les entrego a ustedes la cita bíblica, o el predicador, que sea, les va a entregar una cita bíblica, en primer lugar, esa cita los adentra en el contexto. ¿Ok? Si yo les digo, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1, ¿qué me pueden decir ustedes sobre solamente eso? Ustedes no tienen idea de lo que dice todavía. Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios. ¿Y quién es Pablo? El El apóstol apóstol, Pablo. ¿verdad? El apóstol. Entonces comienzo a observar Primera de Corintios. ¿Entiendo qué es Primera de Corintios? No sé lo que Corintio, ¿qué será? ¿Significará Corintio? Primera, 1 de Corintios. La observación, ¿se acuerdan lo que hablábamos al principio? Estamos hablando de una persona que recién parte con la interpretación bíblica. Lo primero que tengo que hacer es partir por si entiendo la cita. ¿Por qué esto se llama Primera de Corintios, verdad? ¿Por qué se llama Primera de Corintios? Alguien lo sabe, ¿no? Si no lo sabe, se lo explicamos. Pero, ¿cómo? La primera carta que escribió La ahí. primera carta a los Corintios. Claro, exactamente. Entonces, aquí ya nosotros podemos decir que esto se trata de una carta, al parecer hubieron varias cartas, y dice que es la primera carta
Corintios, ¿qué será Corintio? ¿Un perfume? ¿Será no, Corintio era una ciudad, entonces busco en el diccionario Corintio. Bien. ¿Y cómo se llamaba cómo se llamaba el lugar? Corintio. Corinto, ¿verdad? Ok, Corinto. entonces era una ciudad, ¿verdad? Corintolandia. Entonces, ahí ustedes ya tienen una referencia, ¿verdad? Corinto, ¿verdad? Era una región, ¿verdad? Una ciudad. Y el apóstol Pablo le está escribiendo una carta, ¿verdad? ¿Por qué le escribe una carta? ¿Por qué? ¿Por qué le escribe una carta? Porque no había WhatsApp, no había Porque no correo, está en ese lugar. Estaba presente. no estaba Estaba en otro presente, lado. tiene un interés, ¿verdad? Tiene un interés de enseñarle a esta gente, ¿verdad? Entonces trato de buscar, las Biblias hoy día traen una introducción, entonces antes de ponerme a leer el texto sería bueno de pronto ahí estudiarme este contexto, ¿verdad? En las Biblias habitualmente aparece antes de comenzar la carta, el libro, lo que sea, como una reseña, ¿verdad? Dónde estaba ubicado, cuáles eran las características del lugar, qué es lo que había ahí, a qué se dedicaban, lo comercial, no sé, un contexto, ¿verdad? Y ahí podemos entender por qué razón el apóstol le está escribiendo a ellos, cuáles eran sus principales características como cristianos en ese lugar. Entonces, ya por lo menos tengo una referencia, ¿verdad? Un contexto para empezar a leer este texto, ¿verdad? Antes de irme directamente a la interpretación, ustedes se me fueron a los tiempos de Moisés y no sé qué, y está bien eso, ¿verdad? Porque tienen ya una base, pero es importante que siempre recordemos contextualizar, ¿verdad? Porque si yo me leo el puro pasaje y no tengo en mente el contexto de quién lo escribe, por qué lo escribe, a quién lo escribe, entonces puedo interpretar de manera incorrecta. Hagan el ejemplo, en su casa, hagan el ejercicio de tratar de ponerse en el lugar, tratar de imaginarse, ¿verdad? Utilicen ahí la imaginación y luego vayan a leer el texto bíblico. Hay una Biblia en audio que se llama Biblia dramatizada. No sé si la han visto. Entonces, la Biblia dramatizada, ellos le ponen como una musiquita, los sonidos, ¿verdad? Las inflexiones vocales, y uno cuando lo escucha es como que se mete en esa historia, se lo imagina, ¿verdad? Entonces, les va a ayudar mucho. Hagan el ejercicio ahí de poder hacerlo. Entonces, ya tengo una referencia de que, bueno, estamos diciendo que la Biblia es su propio intérprete, y primera carta del apóstol Pablo a los que estaban, a los corintios, ¿verdad? Primera de Pablo, ¿no? 1 Corintios capítulo 10, 1, dice, Pablo les escribe, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿verdad? Al parecer ellos estaban ignorando, y ahí dice, porque no quiero, significa que hay un contexto anterior que tal vez puedo leer, cuando dice también la palabra, cuando el texto dice pues, también significa que hay que leer lo que está atrás, ¿verdad? Porque ese pues tiene que ver con algo anterior. Entonces el apóstol dice, no quiero, hermanos, le está escribiendo a los cristianos, alguien dijo ahí algo importante, no quiero que ignoréis que nuestros padres, ¿quién será? ¿Se referiría el papá de Pablo? ¿A qué se referirá esta frase, nuestros padres? A su antepasado. A su antepasado, A muy los bien. Nuestros patriarcas. padres, los patriarcas, ok. Nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube. Todos. Y usted dice, todos estuvieron bajo la nube. Ya ahí yo hago una observación, ¿verdad? ¿Por qué dirá esta frase? ¿Verdad? ¿Les llama la atención que estuvieron bajo la nube? Yo sé que a lo mejor usted ya tiene un poquito de contexto de algo, ¿verdad? Pero si no lo tiene, usted dice, ¿qué significará esto, verdad? Que le llovía sobre mojado, que andaba con una nube negra de la mala suerte. ¿Por qué dice que nuestros padres anduvieron bajo la nube? Y dice que todos pasaron el mar. O sea, si yo leo esto sin ninguna referencia histórica de lo que pasó anteriormente, usted dice, esta cuestión está loca. Por eso la gente que usted ve por internet, las redes sociales, que dicen que la Biblia es un libro absurdo, ¿verdad? Porque ahí las serpientes hablan, la gente camina arriba del agua, es como absurdo, ¿verdad? Porque claro, ellos leen solamente esto. Y acá, como que este pasaje no dijera nada, ¿verdad? No ignoré que nuestros padres, todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron
el mar. Si yo no entiendo esto, tengo que investigar como intérprete de la Biblia, ¿verdad? Entonces la Biblia es su propio intérprete. Ok, vamos a leer, vamos a utilizar un mismo pasaje que nos habla acerca de lo que está diciendo acá. ¿Ok? A ver, vamos, los que ya tengan un contexto, más o menos, ¿a qué tiempo se referirá lo que está hablando acá el apóstol? ¿En los tiempos del nacimiento de Jesús? ¿En qué tiempo será que está pasando esto? ¿De los profetas? ¿De David? ¿De Adán y Eva? Cuando salieron de Egipto. Cuando salieron de Egipto. Muy bien, muy bien. Entonces, si está hablando, si yo ya tengo más o menos un texto por ahí, una historia, una referencia, ya sé que a lo mejor tengo que buscar ahí en los primeros 5 libros, en el Pentateuco. Entonces, ¿qué tal si nos vamos a Éxodo, capítulo 13, en el versículo 21? Vamos a ver ahí qué pasaba. Y aquí lo tengo, lo vamos a poner acá. Éxodo, capítulo 13, versículo 21. Dice así, y Jehová, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que hago? Antes de leer el texto de Éxodo. ¿Qué es lo que Observar hacemos? Observamos. ¿Y qué observamos? la cita. La cita. ¿Qué te dice la cita, Jorge Luis? Que, bueno, fue en el contexto de cuando salieron de Egipto, que fue el éxodo. Ok, Éxodo. ¿Sabes lo que significa Éxodo? Jorge Luis recién lo dijo. Significa salida. Salida. Salida, no saliva. Salida, de salir, ¿verdad? Salida. Éxodo, entonces, la salida. Capítulo 13, versículo 21. O sea, si está en el versículo capítulo 13 es porque pasó harta historia, ¿verdad? Bien, entonces, el pueblo de Israel iba dirigido, si usted ya tiene ese contexto, lo puede entender, si no, le toca leer. Entonces, Moisés comienza está la libertad del pueblo de Israel que estaban ahí con los egipcios, etcétera, ¿verdad? Si no leyó la Biblia, por lo menos vio la comedia. Éxodo 13, 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día. ¿Cómo iba el Señor? De día, en una columna. ¿De qué? De nube. O sea, en el día Dios iba delante de ellos en forma de nube para guiarlos por el camino. ¿Por qué más sería en forma de nube? Porque Dios podría haberse puesto con forma de rayo, con Porque forma estaban en de... el desierto y hacía mucho calor. Entonces el sentido común, dice mi, te está diciendo que cuando uno está con calor, por ejemplo, cuando yo voy a la parcela y tengo calor, le digo a los niños, pidámosle al Señor que nos mande una nube, ¿verdad? Y nos llega la nubecita a veces. Y uno ahí se refresca un poco, ¿verdad? Porque baja el calor. Entonces dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, ¿verdad? Para guiarlos por el camino y obviamente también los protegía. Y de noche, ¿cómo iba? En una columna de fuego. ¿Para qué? ¿Para qué creen ustedes? Ahí le está dando el sentido común. El desierto en la noche es frío, ¿verdad? No sé si alguna vez yo he estado en el desierto de noche y es lo más frío que hay. Entonces, y de noche, una columna de fuego para alumbrarles, pero se entiende también que es para cobijarlos, ¿verdad? A fin de que anduviesen de día y de noche, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos un texto. Este texto que nosotros vemos acá, lo que está haciendo es interpretar lo que Pablo estaba diciendo, porque ¿cuál es primero, Éxodo o Corintios? Éxodo, ¿verdad? Éxodo sucedió muchísimo antes y lo que está haciendo Pablo es hacer una referencia en un contexto que ellos conocían, que lo que estaba hablando acá era de esto, ¿verdad? Y acá hay un contexto también cultural que nosotros que no somos propios de la cultura tenemos que conocer. Por ejemplo, si yo le hablo de los hermanos extranjeros que están ahí conectados, probablemente si yo a ustedes les digo alguna noticia que sea local, no sé, no se me ocurre en este momento ninguna noticia local, que solamente conozcamos nosotros, ¿verdad? Probablemente una persona que no está acá en esta región, en este país, probablemente no va a entender, ¿verdad? Y yo basta con que les diga a ustedes algo en relación a esa noticia y ustedes lo van a entender inmediatamente, ¿verdad? Porque ustedes viven en el lugar, tienen el contexto. Pero la persona que está fuera
lo primero que tiene que decir es, ¿qué significa? ¿Por qué dicen eso? ¿Verdad? ¿Por qué razón, verdad? Entonces, en el caso nuestro, en el caso del apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, ellos no tenían ese problema porque ellos sabían perfectamente de lo que Pablo estaba hablando. Entonces, no era necesario que Pablo pusiera acá porque estuvieron bajo la nube, ¿se acuerdan? Con Moisés y el faraón y echó a la mar y no sé qué. No, porque ellos ya lo sabían, ¿verdad? Entonces, nosotros que necesitamos interpretar la Biblia de manera correcta, debemos utilizar esta regla número 1, que es la Biblia su propio intérprete, y debemos ir a ver qué dice la misma Biblia, que en este caso, acá, qué dice la Biblia en relación a lo que Pablo está diciendo acá más adelante. Entonces, la respuesta está acá en Éxodo 13:21. ¿Se entiende, no? La Biblia es su propio intérprete. Muy bien. Veamos otro pasaje. Dice acá, Primera de Corintios 10:2. Primera de Corintios 10:2, que es más o menos relacionado con lo que estábamos viendo. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que hago? Todavía no recibo. Observo. Observo, Observar. muy bien. La cita. Observo la cita, muy bien, la cita. Ya lo mismo, ¿verdad? Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿verdad? Listo. Dice, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Y ahí ya tengo, esto me da una pista, ¿verdad? Para unirse a Moisés. Ah, ok, entonces busco en la parte de Moisés. Entonces, vamos a ver acá. La Biblia es su propio intérprete, y acá está, Éxodo 14:29 dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar. Ay, ¿cómo es eso? En seco. Ah, esto está loco. Teniendo las aguas por muro y a su derecha y a su izquierda. Si yo lo leo así tal cual, así tal como está, no entiendo mucho, ¿verdad? ¿Cómo no? Pues si el mar es peligroso, hay mucha agua, ¿cómo no entiendo esto? ¿Cuál será el contexto? Yo sé que ustedes a lo mejor lo conocen algunos, ¿verdad? ¿Cuál será este contexto? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cómo era la historia? ¿Por qué dice que los hijos de Israel fueron en medio del mar y en seco? Venían siendo perseguidos por el faraón y su ejército Exactamente. Y pasaron, cruzaron el en mar seco, en claro. seco. Ok, el mar se abrió, ¿verdad? Entonces, una historia bastante conocida. Entonces, acá lo que está hablando es esto, ¿verdad? Ya lo entendemos. Entonces, ahora leamos nuevamente este pasaje. Todos ellos, cuando dice todos ellos, es porque también tengo que leer lo que atrás decía, ¿verdad? ¿Qué es lo que decían los versículos anteriores? Hablaba de los padres, ¿verdad? Está hablando de los israelitas. Entonces, todos ellos, los padres, fueron bautizados en la nube, ¿sí? Y en el mar para unirse a Moisés. Entonces, lo que está hablando acá es cuando el pueblo de Israel, cuando los hijos de Israel pasaron en medio del mar, ¿verdad? En seco. Y tenían las aguas por los lados. Entonces, el apóstol no es que sea una nueva forma de bautismo, ¿verdad? Pero en cierta manera, este pasaje de Éxodo también representa de una manera tal vez más espiritual, ¿verdad? También el bautismo, ¿verdad? También lo podemos interpretar de esa forma, pero lo que el apóstol está diciendo acá es un contexto de la historia del pueblo de Israel que es liberado de Faraón. ¿Ok? Entonces, la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Creo que tengo otro pasaje más acá. Juan capítulo 3, versículo 5. Ok, Juan capítulo 3, versículo 5. Un poco para entender esto también, dice, y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Okay? Aquí ya este es un pasaje que tal vez un poquito más rebuscado, pero aquí está hablando del bautismo, ¿verdad? Para un poco para aclarar que no es algo mecánico, sino que es algo espiritual, ¿verdad? Nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Un poco también aprobando la práctica del bautismo que nosotros hacemos. Pregunta, ¿una persona que no se bautiza
pierde la salvación o no recibe salvación? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les No la ocurre? pierde. No la pierde. No, O sea, ¿tiene que bautizarse la persona para ser salva? ¿Mm? No. 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 ¿No? A mí el sentido común me dice, mire, yo solo explico cómo yo lo interpreto. La Biblia ordena que debemos bautizarnos, ¿verdad? Sí, es una ordenanza, el bautismo. Jesús lo aprobó. Por lo tanto, los cristianos nos bautizamos. La Biblia también dice que la salvación, hay que separar las aguas, ¿verdad? La salvación es por Fe. por la fe. Ok, Efesios 2, capítulo 8, ¿verdad? La salvación es por la fe. Ok, entonces, si tengo fe, una fe verdadera, tengo resuelto el tema de la salvación, ¿verdad? Por ahí, en los tiempos de los primeros cristianos, los judaizantes trataron de decir que la salvación era por fe, pero también era necesaria la circuncisión, ¿verdad? Porque era una ordenanza para el pueblo de Israel, bajo la ley. Entonces nosotros entendemos que la salvación es por fe. Y el bautismo, ¿verdad? El bautismo no implica la salvación. Sin embargo, el sentido común también me hace pensar por qué una persona creyente que puede ser bautizado rechaza el bautismo, ¿verdad? ¿No será que a lo mejor su fe necesita ser fortalecida o tal vez o ha interpretado de manera incorrecta o tal vez el orgullo, también puede ser, ¿no? Pero más que el acto del bautismo, tiene que ver con el corazón, ¿ok? El corazón. Nuevamente aplico el sentido común. La señora Panchita tiene 99 años y recibe a Cristo en su corazón a los 99 años. ¿Qué les parece? Bonita noticia, ¿no? Y la señora Panchita tiene una neumonía terrible. Por eso está postrada en cama, ¿verdad? Y ha recibido a Cristo en su corazón. Y se le ha explicado las verdades del Evangelio, ¿verdad? Y la Biblia dice que los que creen deben ser bautizados. Así que abuelita Panchita, vaya poniéndose su túnica, ¿verdad? Y preparándose que la vamos a meter a la agüita, ¿verdad? Y capaz que se sane de la neumonía. ¿Qué el creen? mejor ejemplo que tenemos es el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz, ok, muy bien. Dejemos ejemplo ahí para explicarlo, ¿verdad? Muy bien, ahí tenemos un ejemplo claro de que no fue necesario el bautismo. Muy bien, Ingrid, ¿ah? Muy bien la hermana Ingrid. Ok, pero ¿qué hacemos con la abuelita Panchita? ¿La metemos al agua, verdad, para bautizarla? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué les dice el sentido común? ¿Qué pasa con la familia no creyente? Porque no todos son cristianos, ¿verdad? Entonces, imagínense la familia no creyente que han estado cuidando a la abuelita Panchita con los mejores médicos, cuidándola de los cambios de aire, ¿verdad? Y la vamos a meter a la agüita fría, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué diría la familia cristiana, o sea, la familia que no es cristiana de la abuelita Panchita? ¿Qué van a decir? O sea, No yo lo en este caso permitirían de primero. no lo permitirían, ¿verdad? Se opondrían garrafalmente, ¿verdad? Porque solamente el sentido común ya me dice que eso no tiene patas ni cabeza, ¿verdad? Y eso, si lo llevo a la Biblia, podría ser incluso hasta una piedra de tropiezo, ¿verdad? Para que esa gente a futuro crea. O una Porque persona que está postrada también, pues, postrada, que no recibe al Señor, pero no está postrada. exactamente, exactamente. Lo mismo, por ejemplo, una persona que está postrada y no puede ir a la iglesia, ¿verdad? Es que tiene que ir a la iglesia porque la Biblia dice que no tenemos que dejar de congregarnos como sea, ¿verdad? Eso, ya solamente el sentido común me dice que debe ser así, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el caso de nuestros hermanos que cuidan a la abuelita María, ¿verdad? De 90 y tanto, 95, ¿cuánto tiene la abuelita ya? 95, ¿no? 25. 95 años. Y ellos, por cuidar a la abuelita, hay varias semanas que no pueden venir, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? Porque son mayores de edad, ¿verdad? Entonces, ellos, por cuidar a la abuelita, hay varias semanas que no pueden venir, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? Porque son mayores de edad, ¿verdad? Entonces, ellos, por cuidar a la abuelita, hay varias semanas que no pueden venir, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? Porque
tendrían que traer a la abuelita. Y ya hemos visto que es difícil traer a la abuelita, ¿verdad? Entonces, los hermanos ¿qué tendrían que hacer los hermanos? Por fe dejar a la abuelita sola allá en Quintay y venirse 150 kilómetros para acá, ¿verdad? Y que el Señor la cuide. O será que ellos, como hijos de ella, mejor se quedan y la cuidan. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dice el sentido común? ¿Qué les dice el sentido común? ¿Será que Dios se va a enojar? ¿Qué será? A ver, ¿qué será? Ya el sentido común nos dice, ¿verdad? Que no hay que preocuparse, ¿verdad? No hay que preocuparse por eso, porque Dios lo que mira es Él. ¿Qué es lo que mira Dios? El corazón. Dios mira el corazón, ¿verdad? Aparte que hoy día formas de congregarse hay tantas, ¿verdad? Pero aunque no tuviéramos ni siquiera las transmisiones online, Dios sigue mirando el corazón, ¿verdad? El deseo de querer participar, ¿verdad? Peor es el que puede y no, ¿verdad? Entonces, lo que Dios mira es el corazón. Entonces, la hermana no pierde la salvación por quedarse, por cuidar a su mamá. La abuelita, Panchita, es salva aunque no se alcance a bautizar, ¿verdad? Da lo mismo. Y como decía nuestra hermana Ingrid, el ladrón de la cruz es la mejor aplicación del sentido común, ¿verdad? ¿Se imaginan Jesús fuera un legalista y le dice al ladrón de la cruz, ¿verdad? Ok, ya el ladrón lo había reconocido como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y dice, muy bien, ahora que me has recibido, te tienes que ir a bautizar. Pero Señor, no puedo quitarme estos clavos, no importa, hazlo por fe y vas a, como sea, sácate los clavos y anda a bautizarte y te vuelves a clavar. Eso le dijo el Señor, ¿no? Al ladrón de la cruz. No, simplemente le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso, ¿verdad? En el paraíso. ¿Qué paraíso? Una buena pregunta para el texto, ¿verdad? ¿Qué paraíso? Entonces ahí ya tenemos que hacer una interpretación, ¿verdad? ¿Será el cielo? ¿Será otra parte? Bueno, ahí tenemos que interpretar. Pero es importante, hermanos, que apliquemos el sentido común, ¿verdad? La Biblia a su propio intérprete, ¿ok? Sigamos. Ya estamos, vamos a tratar de llegar a esta primera regla. Primera de Corintios, capítulo 10:3. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué sería el alimento espiritual? Ya sabemos que es un alimento, ¿verdad? Ya hicimos la pregunta al texto, sabemos que es Pablo escribiendo esta primera carta, y todos, hablando del contexto anterior, era que eran los padres de ellos, ¿verdad? O sea, está hablando de Moisés, todos ellos comieron el mismo alimento, hablando de comer algo, y dice que es espiritual. Interesante. Y ahí está el pasaje, ¿verdad? Juan capítulo 6:32 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Perdón, os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Contexto, ¿a qué se referirá esto? ¿A qué se refería el pan de Moisés? ¿Maná? Bueno, también era como... El maná, ¿verdad? El maná. Maná. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién será el pan del cielo? La palabra. Una yuya que me cayó del cielo y en la cabeza, una marraqueta, un tipo de pan. La palabra. Jesús, Jesús, ¿verdad? Sí, sí, pues Jesús. el pan de vida eterna. El pan de vida eterna, ¿verdad? Bueno, Jesús, la palabra es prácticamente lo mismo, ¿verdad? El alimento espiritual. Ok, entonces, ahí ya tenemos, estamos entendiendo un poco lo que quiere decir un pasaje, ¿verdad? De otro. Vámonos acá. Primera de Corintios 10:3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ah, eso primero lo vi, ¿no? Ah, eso ya lo vi, pues estoy marcando lo mismo, Ah, bueno, acá hay otro pasaje que no lo habíamos leído. Salmo 78:24 dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo del cielo, ¿verdad? Ahí hay una referencia ya a lo literal, ¿verdad? Que era un alimento. Otro texto dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Ay, esto está raro, la roca espiritual que los seguía. ¿Un fantasma con cara de roca? ¿Será eso, verdad? ¿El espíritu de la roca, el que pelea? Dice, y la roca era Cristo. Ah, ok. Aquí se enfatiza a Cristo. Ah, perdón, no, eso me lo pasé yo. Eso no lo pasé. Esto de aquí no lo lean. Se me pegó acá un texto. Dice entonces, Éxodo capítulo 17:6. He aquí, yo estaré de delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, ¿verdad? Una roca. Y golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. O sea, había una peña en Horeb, una piedra, una roca, de donde salía, ¿qué cosa? Agua. ¿Para qué salía agua? ¿Para qué creen ustedes? ¿Para que se bautizaran? ¿Para qué? ¿Qué le dice el Para sentido? tomar. A ver, Para tomar, ¿verdad? Para beber. Pero obviamente esa roca, esa peña, tenía que ver también tenía un significado. ¿Ok? Ok. ¿Quién fue el primer intérprete de la Biblia? ¿Quién fue el primer Satanás. intérprete de la Biblia? Fue Satanás, exactamente, fue Satanás. Satanás fue el primer intérprete de la Biblia. Y la Pero lo pregunta, mal interpretó, pues, sí. la pregunta es cómo interpretó la palabra, cómo lo hizo. Es el primer intérprete, pero la interpretó mal, torció el significado. ¿Ok? Ahora, vamos a leer acá un pasaje que está en Génesis capítulo 3, versículo 1. Entonces dice ahí, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Si yo leo esto y no me contextualizo, Génesis 3.1, esto está hablando de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces ya más o menos me voy ubicando. Ah, perdón, acá. Dice, dice acá, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho eso? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La serpiente trataba de torcerlo, ¿verdad? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. O sea, si van a morir. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pregunta, ¿murieron cuando comieron el fruto prohibido? ¿Usted que conoce la historia? Termina así el relato del Génesis. Y Eva vio que el fruto era agradable a sus ojos y le dio una mordida y al igual que Blancanieve, murió. No, ¿verdad? No termina así el texto, ¿verdad? ¿Se murieron o no se murieron? En el momento no, ¿verdad? Entonces dice, la serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, ¿verdad? ¿Verdad o mentira? ¿Mala o buena interpretación? Mala, ¿verdad? Sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, ¿verdad? A los sentidos. Por eso hay que tener mucho cuidado con los sentidos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a quién? A su marido, el cual comió así como ella. Entonces, la consecuencia, fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué? ¿Quedaron con los ojos más grandes? No, esto es una forma también de querer decir algo, ¿verdad? Que comprendieron, que recibieron algo, que comenzaron a ver algo que antes no veían, ¿verdad? Porque ahora había entrado el pecado en ellos, ¿verdad? Dicen por ahí que cuando la gente se da cuenta de ciertas cosas es porque también ellos hacen lo mismo. ¿Han escuchado hablar de eso? Entonces acá tiene un poco el sentido, ¿verdad? Fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos, conocieron el pecado, ¿verdad? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Era algo malo andar desnudo? Hoy día sí, ¿verdad? Es una inmoralidad, ¿verdad? Salir desnudo a la calle, ¿verdad? Pero en ese contexto no lo era, ¿verdad? Entonces entra la maldad. Ok, entonces, ¿cómo interpretó Satanás este pasaje? Mal, ¿verdad? Hizo una mala interpretación.
¿Dónde más lo vemos? Acá, en Mateo capítulo 4, versículo 1, ¿verdad? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién? El tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió, ¿dónde está? Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Escrito dónde? En la Biblia, ¿verdad? Jesús le responde con la palabra. Esto nos deja una enseñanza. Cuando enfrentamos la tentación, ¿cómo la combatimos? ¿Sacando la espada de oro? ¿Cómo combatimos la tentación? Con la palabra. Con la palabra, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? ¿Qué le va a decir usted cuando venga la tentación a su vida, ¿verdad? Ayuda que yo te ayudaré, ¿verdad? Usted tiene que decir, citar la palabra, por eso hay que conocerla. Entonces el diablo, como se vio vencido, dice el versículo 5, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, ¿verdad? Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Y aquí el diablo interpreta la Biblia, dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Interpretó bien el texto o mal? Con texto lo llevó arriba a la punta de un rascacielos, por decirlo así. Lo interpretó mal, ¿verdad? Lo interpretó mal. Porque ustedes ven en alguna parte del relato de la crucifixión de Jesús, ven que los ángeles bajan así como y defienden a Jesús y matan a todos. No, ¿verdad? No. Era un buen momento quizás para aplicar lo que Satanás estaba interpretando de manera incorrecta, pero no pasa eso. ¿Ok? Entonces después dice, ¿a dónde quedé? Versículo 7 dice, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Verdad? Le responde nuevamente con la palabra. Y el diablo, vean que es insistente. Por eso es importante que nosotros no ignoremos las acechanzas de Satanás, ¿verdad? No es para que usted haga una vida reprendiendo al demonio y todo el día hablando del diablo, pero veamos acá que el diablo fue insistente con el mismo Jesús. ¿Cuánto más lo será con nosotros, verdad? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. A ver, usted lee este texto, este pasajito nomás, el versículo 8 y 9. ¿Qué le llama la atención aquí? Así como a primera vista, observando el texto. Mire, se los voy a leer de nuevo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, otra vez, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. A ver, ¿qué le pasa a usted cuando lee esto? ¿Qué le pasa en la cabeza? ¿Qué se imagina? Que el Que diablo le tiene ofreció poder, los reinos, dinero, tiene mucho poder. que le ofreció. Sí. Que le ofreció, que el diablo tiene cosas para ofrecer, sí, es verdad, es príncipe de esta tierra. Pero ¿qué más? Hay algo más. ¿Pero qué le va a ofrecer el diablo a Dios? ¿Qué le va a ofrecer el diablo? Ok, y ¿Cómo le va entonces, a ofrecer lo que es de Dios mismo? Imposible. pero se lo estaba ofreciendo, fíjense que se lo estaba ofreciendo de veras. Es que está todo. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Qué les llama la atención? Acá hay algo importante. Él quería ser, siempre ha querido ser como Dios y busca que sea adorado. Claro, lo está diciendo ahí, si postrado me adorares. Pero ¿qué más les llama la atención de esto? A mí me llama la atención que quizás esa es como una codicia del ser humano y él pensó que como Jesús era humano también podía tentarlo en esa área. Ok, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que como, si lo vamos como a lo literal, cómo lo traslada de un lugar a otro, pero en un sentido espiritual. Sí, claro, pero ¿qué más? ¿Qué más? Hay algo más importante y más simple, Y ya con eso terminamos. Si no lo dicen, seguimos hasta mañana. ¿El príncipe de este reino del diablo? ¿Cómo?
y el rey de este reino del diablo, Satanás. Sí, claro, pero ¿qué más? Mira, es más simple. Se lo voy a leer, no, a ver si reciben la revelación. La insistencia, ¿Cómo? la insistencia de Por ahí, hacer. por ahí, se los leo. La Dice, dudez hasta de tentar por tercera vez a Dios. eso, hermano, la osadía, el descaro, ¿verdad? Eso era, ¿verdad? Ahí el hermano José decía eso, ¿verdad? Entonces, la osadía, ¿verdad? ¿Cómo tan cara de palo decimos en Chile, ¿verdad? No sé cómo se llama en otros países, pero imagínense el diablo, ¿verdad? Atreviéndose, ¿verdad? Porque insistentemente, y otra vez lo llevó, y de nuevo, y otra vez, ¿verdad? Y Jesús le respondió con la palabra, pero qué increíble, ¿verdad? La osadía, ¿verdad? De este cola de flecha, ¿verdad? De este diablo cochino, ¿verdad? Que intentaba al mismo Dios, ¿verdad? Desafiarlo. ¿O ustedes creen que el Satanás no sabía que Jesús era Dios? ¿Sabrán los demonios que Jesús era Dios o no? Pero claro que sí, hermanos, claro que sí. Los demonios tiemblan, ¿verdad? Conocen a Dios, saben distinguir de la presencia de Dios y lo que no viene de la presencia de Dios y tiemblan, ¿verdad? Ellos creen, los demonios creen. El diablo A mí cree. me llama la atención que el diablo se sabe la Biblia completa, completita. Exactamente, hermano Luis, ¿verdad? Se Hermano, sabe. hola. ¿Y sabes qué? A mí, usted recién decía, ¿qué les pasa? Yo voy a ser sincero con ustedes. A mí me da una indignación porque cita el Salmo 91, que es una tremenda bendición para nosotros, y la cita tan mal. A mí me indigna cuando leo este pasaje, el diablo citando la Escritura, porque eso me produce a mí. ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué les pasa con ustedes? ¿Qué les pasa en su vida? A mí me da indignación, me da como rabia que el diablo cite la Escritura, sobre todo el Salmo 91, que es una tremenda bendición, y le da una interpretación tan re mala. Eso me pasa, pastor. Exactamente, muy mala y con una muy mala intención por lo demás, ¿verdad? Pero, Sí, muy pero mala. fíjense la fe de Satanás, ¿ah? Me llama la atención, porque yo creo que él lo hizo pensando que podría ser, ¿ah? No creo que lo haya hecho sabiendo que no, 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 no tendría sentido, ¿verdad? absolutamente, sí, sí. Él sabía que podía obtener victoria. Eso sí, tenemos que tenerlo bien claro, de que el Señor podía haber sido derrotado, eso lo tenemos que tener claro. Y gloria a Dios que no fue derrotado, aleluya. Amén. Claro, gracias a Dios, ¿verdad? Y aquí vemos Sí, la osadía. De hecho, nosotros en la crucifixión, ¿verdad? Que esto nace del corazón de Satanás, ¿verdad? Todo este complot, todo lo que había. Recuerden que la traición de Judas, todo esto nace del corazón de Satanás. Todo esto es un plan que Satanás tiene para nada más y nada menos que destruir a Dios, ¿verdad? Jesús Dios, ¿verdad? Entonces, ustedes, su sentido común, ¿qué les dicen? ¿Creen ustedes que Satanás lo hizo pensando que iba a perder? No, él lo daba por hecho, ¿verdad? Él pensó que iba a ganar. De hecho, alguien por ahí eh, alguna vez graficó, esto no está en la Biblia, pero un poco sacando conclusiones, decían que el día que Jesús muere, ¿verdad? En el ambiente de Satanás, ¿verdad? Con sus demonios comenzó la fiesta, ¿verdad? Y ahí estaban todos bailando los demonios, ¿verdad? El galeón en español, llegó todo ahí bailando, ¿verdad? Tirando serpentina de fuego y haciendo todos sus mejores pasos, ¿verdad? Celebrando, ¿verdad? Champañazos, ¿verdad? Porque Jesús había muerto, ¿verdad? Pasó el día primero, el día segundo y seguía muerto, ¿verdad? Y la fiesta continuó, ¿verdad? Pero cuando Jesús resucitó, se les acabó la fiesta, ¿verdad? En la película La Pasión de Cristo se logra ver la cara de satisfacción, ¿verdad? Del personaje que hace de Satanás cuando ve a Jesús en la cruz. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que Satanás es usado, ¿verdad? Es usado, es usado. La ignorancia también es usada, dijo por ahí alguien, ¿verdad? Entonces Satanás tuerce las escrituras, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy,
sigue torciendo las escrituras. Esto es tan... la forma de representarlo es como tantas denominaciones, ¿verdad?, de iglesias cristianas hoy día tienen una doctrina completamente torcida, ¿verdad? Y tan difícil que es hoy día poder encontrar iglesias que estén en una sana doctrina, ¿verdad? Entonces Satanás tuerce las escrituras hasta el día de hoy, ¿verdad? Dios nunca, jamás violará su palabra. El cristiano debe ser instruido en la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad y nos enseña, ¿verdad?, de una manera sana. La palabra de Dios no puede someterse a discusión como lo hemos aprendido hoy. Y la palabra de Dios es ¿para qué? ¿Para qué? Dígamelo por favor y nos vamos. La palabra de Dios es para... Obedecerla. Muy bien, excelente, muy bien, obedecerla. Muchas gracias. Para obedecerla. Se nos fue el tiempo rápidamente, se nos pasamos de hecho un poquito. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar, ¿les parece? Para poder terminar entonces esta reunión y vamos a pedirle ahí al hermano Luis, ¿verdad? Aprovechando que está ahí conectado. ¿Ya está en su casa o está todavía en su trabajo, hermano? Háganos la oración ahí de final. No le escucho, hermano. Tiene que prender ahí su micrófono. Ahora sí. Ahora sí. No, estoy aquí afuera. Me dejaron afuera de la casa hoy día. Estoy aquí afuera. Voy a orar aquí al frente, en la vereda de la casa, en la noche, en la penumbra. Voy a elevar una oración a nuestro dulcísimo buen Dios. Amén. Amén, amén, hermano, ni un problema. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche por este estudio de tu palabra, Señor. Qué hermoso es estar escuchando tu palabra. Aleluya, que nos da nuevas fuerzas, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Aleluya, porque nos adentramos en ella, entramos en tu palabra, Señor, la profundizamos en este estudio, en esta noche. Y gracias, Señor, que es una bendición para nosotros. Como, Señor, en el Nuevo Testamento se habla del Antiguo Testamento. Qué bellos pasajes fueron leídos en esta noche, Señor. Aleluya, que nos invita a escudriñar tu palabra. Que están los padres en la nube, tenemos que ir al pasaje de Éxodo, Señor, y eso a nosotros nos llena de gozo, Señor. Como un tremendo sentido espiritual, Señor. Aleluya, algo físico, Señor, que pasó en el Antiguo Testamento, se transforma en algo espiritual para nosotros, aleluya, coronado y lleno de bendición para nuestra vida, para nuestra edificación. Y estas cosas, como dijo el apóstol Pablo, para nosotros fueron escritas, y por eso te damos infinitas gracias, Señor, aleluya, te damos infinitas gracias en este año, porque podemos adentrarnos en la palabra, Señor, y es una bendición para la iglesia. Amén. Oh Padre Santo, que así sea siempre, que cada hermano disfrute la palabra del Señor, que cada hermano, Señor, se nutra diariamente, Señor, aleluya, de esta bendita y dulce palabra que tanto bien nos hace. Señor, bendícenos ricamente en esta noche a cada hermano, que cada hermano tome su parte y disfrute esto, Señor, que tú tienes y has tenido siempre preparado para nosotros, Señor, que la lectura, Señor, de tu palabra, el profundizar en ella, Señor, aleluya. Gracias, Padre, en el dulce nombre de Jesucristo te damos infinitas gracias. Gracias, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, Señor. Gracias, hermanos. Aleluya. Por su disposición. Que Dios les bendiga grandemente. Sí. Chao, chao.